Muy buenas tardes. Muchas gracias a todos por su presencia en este acto. Me corresponde iniciar la presentación de este nuevo libro de la colección de biografías políticas, Miguel Maura, La derecha republicana, del que es autor Antonio Cañellas Mas. Y me corresponde hacerlo con una satisfacción especial, porque esta biografía es la 10ª que se publica en la colección de biografías políticas, que es una empresa editorial que la Fundación inició hace ya 5 años. Son 10 biografías, 10 personalidades que han pasado por las manos de historiadores de primer orden, bajo la dirección del profesor Álvarez Tardío, y que hoy nos permite presentar con ese número redondo la 10ª biografía de una personalidad como Miguel Maura. Este es un empeño editorial que ha buscado unir el rigor en el tratamiento historiográfico del personaje junto con la capacidad para divulgar su trayectoria personal y política. Y creo que podemos pensar que se han conseguido razonablemente estos objetivos. La colección no ha sido evidentemente una sucesión de juicios de papel, ni tampoco una mirada acrítica a los personajes que se han biografiado, unidos todos ellos por entroncar con la tradición liberal conservadora, una tradición modernizadora, una visión patriótica y ambiciosa de España, en personalidades que en muchos casos además han vivido o vivieron en coyunturas críticas de nuestra historia. La biografía que traemos aquí, a cargo del doctor y académico Antonio Cañellas, es la segunda de un Maura en esta colección. Viene precedida por la del padre del biografiado, don Antonio Maura, y es la tercera de una personalidad de la Segunda República. La biografía de Miguel Maura viene precedida por las que se han publicado de Alcalá Zamora, a cargo de Stanley Payne, y de José María Gil Robles, a cargo del propio director de la colección, Manuel Álvarez Tardío. Ya a esta biografía le seguirá en las próximas semanas la de Alejandro Lerroux, que será la 11ª de la colección. Como el propio autor señala en la introducción, esta es la primera biografía que se puede considerar como tal de Miguel Maura. Y uno que no estaba especialmente familiarizado con el personaje, les puedo decir que ha disfrutado de la lectura de esta biografía, porque tal vez sea demasiado fácil unir a la figura de Miguel Maura con un cierto halo de fracaso, de empresa inacabada, de ambición decepcionada. Y es verdad que no debía ser fácil ser hijo de don Antonio Maura, que tampoco debía ser fácil ser un republicano en una república que pronto tomó una senda de dogmatismo y de exclusión, con escasas posibilidades de enmienda como la que pudo intentar Miguel Maura, y que tampoco era fácil reivindicar un sistema democrático liberal cuando la democracia liberal en prácticamente todo el continente europeo se encontraba ya bajo el fuego de los extremos. Por eso, en la biografía de Miguel Maura que presentamos aquí tiene también algo o mucho de rescate aleccionador de un personaje que vivió en su condición de hijo de Antonio Maura y que vivió también en su condición de político que desplegó su fundamental actividad durante la República, vivió un periodo crítico en nuestra historia. Yo
les animo a disfrutar, como lo he hecho yo, que seguro lo harán, con la lectura de esta biografía. Les animo a que compren el libro, que nunca ha sido más fácil, lo tienen ahí. Y les animo también a que contribuyan a extender el interés por nuestra historia y nuestra historia reciente, que siempre contiene lecciones con las que nos podemos sentir ilustrados en el tiempo presente. Agradezco de nuevo al autor, Antonio Cañellas, por su aportación a esta colección de biografías. Agradezco al profesor Julio Gil Pecharromán, que comentará la obra, y concluiremos este acto de presentación con las palabras del presidente de la Fundación. De modo que, sin más introducciones, porque la mía ya ha ocupado demasiado tiempo, pido al profesor Gil Pecharromán que tome la palabra. Muchas gracias. Un acto en el que nos reúne esta tarde, que no solo es la presentación de un libro de historia de España, sino que supone también dar fe de la recuperación para nuestro tiempo de la figura de un político que jugó un papel destacado en aquel intento fallido de consolidar un sistema democrático en España, que fue la Segunda República, y un político que, víctima del fracaso colectivo de los españoles de su tiempo, quedó relegado al olvido, del que ahora le rescata Antonio Cañellas. A lo largo de muchas décadas, Miguel Maura ha sido apenas una referencia puntual en los libros de historia, y solamente por los 6 años de la experiencia republicana de un hombre que vivió 84. Por ello, el estudio de Cañellas, que también les animo a leer, porque aparte de que está muy bien escrito, es muy ilustrativo sobre nuestra historia reciente. La primera biografía política de Maura, como acertadamente señala el autor, es rompedor en su propósito de exponer, como un continuo, la larga y accidentada trayectoria vital y la compleja personalidad del político madrileño, y le muestra como un sólido representante de aquella línea de pensamiento liberal conservador que alumbró el canovismo en los inicios de la Restauración, cuya defunción anunció la dictadura de Primo de Rivera y que fue enterrada por la Guerra Civil y el franquismo. Porque entre 1930 y 1936 fue Miguel Maura quien encarnó, al frente de su pequeño partido conservador, las últimas esperanzas de una derecha capaz de protagonizar una experiencia de democracia pluralista en la España de la época. Fue, si se me permite la expresión, el último canovista. No voy a relatar la vida de Miguel Maura, para eso está el libro, y su autor, que nos hablará de ello con mucho mayor conocimiento y justificación. Conocí personalmente a Antonio Cañellas cuando formé parte del tribunal que calificó su excelente tesis doctoral sobre Laureano López Rodó, y acumula desde entonces un conjunto de publicaciones de gran calidad, de la que es una buena muestra este libro que hoy presentamos. Un libro sobre el que quiero señalar únicamente 2 aspectos que me parecen relevantes, más allá de la oportunidad de conocer la figura y la obra de Miguel Maura. En primer lugar, la dificultad a que se ha enfrentado el autor, común a muchos biógrafos de políticos de la Segunda República. El hecho de que sus archivos personales fueran destruidos o desaparecieran en el curso de la Guerra Civil. Ello obliga al historiador a una azarosa búsqueda de documentos en archivos de muy distinta entidad, con la esperanza de encontrar papeles dispersos que arrojen luz sobre su biografiado. Sé lo que supone esta dificultad. La sufrí cuando escribí las biografías de José Antonio Primo de Rivera y de Niceto Alcalá Zamora, de los que se habían perdido sus archivos. Cañellas se ha topado con el problema y lo ha resuelto con solvencia, allegando pacientemente documentos de colecciones dispersas para construir un relato muy completo de la experiencia vital del político. Es un libro, en ese sentido, bien documentado y que demuestra que cuando se busca se encuentra. En segundo lugar, debo señalar que el libro va más allá de ese relato cronológico, de esa historia de vida, como dicen algunos. Antonio aborda el estudio del pensamiento político de Maura y nos descubre un inédito teórico del conservadurismo liberal, un hombre que trasladaba a la acción política inmediata su conocimiento de un acervo de pensamiento complejo, desde Locke hasta Ortega. Solo desde esta perspectiva se puede entender, por ejemplo, su conversión al republicanismo,
que fue una conversión que tenía convicción, o su idea de pactar un consenso moderador con la izquierda republicana a fin de situar fuera del sistema político a las opciones radicales ajenas a la democracia parlamentaria. Esta faceta de Cañellas como analista del pensamiento político me parece una de sus mejores contribuciones al conocimiento del personaje. He dicho que no voy a entrar en el relato de la vida de Miguel Maura, pero sí quiero referirme a una circunstancia que me parece muy interesante, muy definitoria de su trayectoria. Una circunstancia reiterada a lo largo de su vida y que marcó a su mayor empeño, esa derecha liberal, derecha conservadora, que hubiera debido actuar como una gran fuerza parlamentaria, orientando a la República hacia espacios de moderación. Es un hecho que sus emprendimientos políticos se vieron frustrados reiteradamente por acontecimientos sobre los que no tenía el control. En primer lugar, su padre, Antonio Maura, fue uno de los políticos más carismáticos y controvertidos de la España de la Restauración, cuya huella como gobernante marcó a la generación de sus hijos. Durante muchos años, Miguel fue señalado como el hijo pequeño de Maura, y ello le afectó ya desde su infancia y condicionó su carrera política, como revela el libro que hoy presentamos. Su ascenso en el seno del Partido Maurista, que le definía como una joven promesa, se vio frustrado por el golpe de Estado del general Primo de Rivera, que anuló la actividad del partido. Y cuando falleció su padre, en 1925, despuntó la estrella de su hermano mayor, Gabriel, conde de la Mortera y desde 1930 duque de Maura, ahora dirigente del maurismo y hombre clave en la fracasada operación de retorno a la normalidad constitucional monárquica con los gobiernos del general Berenguer y del almirante Aznar, 1930-1931. En esos momentos, 1930, el hijo pequeño de Maura había pasado a ser el hermano pequeño de Maura. Rompió entonces bruscamente Miguel con su pasado político, con la tradición familiar y con el rey, y se lanzó a reclamar la regeneración política y la democracia a través de su proyecto de derecha republicana. Fue el primero en anunciarlo públicamente, el padre de la idea, por así decirlo, pero tan solo para ver cómo en cuestión de semanas el más veterano Alcalá Zamora se hacía con la dirección del proceso y le relegaba a él al papel de joven escudero. Con la llegada de la República, Maura fue ministro de la Gobernación y tampoco ahora tuvo suerte. El cargo era una verdadera patata caliente. Los salvajes disturbios de la quema de conventos, a mediados de mayo de 1931, le acarrearon críticas generalizadas entre los católicos, que injustamente, como señala el libro, le acusaron de pasividad en la represión de los incendiarios. Cuando el cardenal primado Pedro Segura y el obispo de Vitoria se pronunciaron pública y rotundamente contra el nuevo régimen, el católico ministro de la Gobernación no dudó en expulsarlos del país, lo que incluso provocó su enfrentamiento con Alcalá Zamora. Mientras que al mes siguiente su rápida actuación, enviando al general Sanjurjo al mando de la Guardia Civil para derrotar el levantamiento revolucionario de la Tablada en Sevilla, le ganó a Maura los odios de la izquierda obrera que le acusó de represor y reaccionario. Días después, su partido, la derecha liberal republicana, cosechó una sonora derrota en las elecciones a Cortes Constituyentes que había organizado él como ministro. Y con ello, la opción liberal conservadora perdió cualquier posibilidad de influir en los rumbos constitucionales de la República. Solo quedaba retirarse para no hacerse cómplice de un proceso que le repugnaba. En octubre, acompañó a Alcalá Zamora en la renuncia a permanecer en un gobierno que daba por bueno un articulado religioso de la Constitución que violentaba la conciencia católica de ambos. Cuando, tras una sucesión de inevitables desencuentros, Miguel rompió con Donizeto y puso en marcha su propio partido, el Republicano Conservador, pareció que por fin se situaba en el primer plano de la política nacional. Había llegado su momento, al frente de una sólida alternativa derechista a la izquierda gobernante. Pero la ilusión solo duró unos meses, los que necesitó José María Gil Robles para consolidarse al frente de Acción Popular y luego de la CEDA.
y tras un nuevo fracaso electoral a finales de 1933, Maura retornó a un discreto segundo plano con sus ya escasos seguidores. De modo que a comienzos de los años 30, Miguel Maura tuvo la oportunidad de recuperar para el liberal conservadurismo la hegemonía en el campo de las derechas españolas y de consolidar con ello la Segunda República. Pero perdió la batalla frente a las rampantes tendencias autoritarias que, a uno y otro lado del espectro político, cuestionaban la vigencia del parlamentarismo democrático. Situada de este modo en una posición de centro, la derecha republicana de Maura y Alcalá, Zamora, vio cómo se reducía continuamente su espacio, hasta prácticamente desaparecer en vísperas de la Guerra Civil. Esto fue una verdadera tragedia política que está muy bien reflejada en el libro. Fue un sector muy interesante, con programas bien elaborados y cuadros políticos experimentados. De haber tenido apoyo electoral suficiente y tiempo de permanencia en el gobierno más allá de los 6 primeros meses de la República, hubiera contribuido a asentar las instituciones republicanas. Pero, a mi modo de ver, la derecha liberal republicana fracasó en 4 aspectos fundamentales. Primero, no consiguió levantar un partido de masas, como sí lo hizo la CEDA, en un tiempo en el que ya arraigaba el sufragio universal. La derecha republicana adoleció de una visión un tanto arcaica de la función política, aferrada al modelo de partido de notables de la Restauración y al concepto elitista de la revolución desde arriba. No supo adaptarse a los nuevos tiempos, a las exigencias de la era de las masas. En segundo lugar, la profesión de liberalismo, que en la España de la época arrastraba una tradición de anticlericalismo más o menos activo, no era la mejor carta de presentación ante un electorado católico que, tras la llegada de la República, se creía enfrentado al peligro inmediato de una revolución social y antirreligiosa, y que se volcó masivamente en apoyo de las tesis confesionales de cedistas y monárquicos. En tercer lugar, la defensa del liberalismo clásico en sus aspectos socioeconómicos no suponía un argumento atractivo para quienes sufrían las duras consecuencias de la Gran Depresión de 1929. Ganaban terreno en toda Europa las tendencias estatistas, consideradas entonces como la modernidad, y que en el campo de la derecha estaban representadas por el neoconservadurismo autoritario, con su proyecto de Estado intervencionista y corporativo, y por el totalitarismo fascista. No eran muchos los que defendían entonces la vigencia de un conservadurismo liberal, que se denunciaba como caduco y falto de respuestas a las amenazas revolucionarias de la izquierda. Finalmente, la derecha republicana fue incapaz de mantener un criterio de unidad orgánica, de construir una gran organización de partido con vocación de hegemonía. La temprana ruptura entre los seguidores de Alcalá Zamora y los de Maura le impidió ofrecer un frente común y dispersó a sus votantes. Además, la competencia de rivales doctrinalmente cercanos, como el poderoso Partido Radical de Lerroux, el liberal demócrata de Melquiades Álvarez o el conservador Partido Agrario Español, restó fuerza al proyecto de la derecha republicana y acabó sumiéndolo en la confusión y en la inoperancia. El surgimiento de un conservadurismo partidario de la República tiene sus raíces en la dictadura de Primo de Rivera, no en el golpe de Estado de 1923, que fue casi unánimemente aplaudido como una salida a una situación de crisis generalizada, sino en la protesta que generó el intento de perpetuación al dictador, en su rechazo manifiesto del sistema constitucional canovista y en sus enconadas represalias contra quienes denunciaba como nefastos representantes de la vieja política. De ahí a identificar al rey con la dictadura solo había un pequeño paso, y terminaron dándolo algunos monárquicos que demandaban la recuperación inmediata de la vigencia de la Constitución de 1976. Al apoyar al dictador en la suspensión prolongada del orden constitucional, Alfonso XIII estaba violando el juramento que habría pronunciado al llegar al trono, y un rey perjuro, como le calificaban algunos, no podía ser rey. Miguel Maura podría haberse identificado con el proyecto de restauración de la Constitución de 1876, del sistema canovista, pero a finales de 1929, el anuncio por Primo de Rivera de la inminente promulgación de una nueva Constitución autoritaria y corporativista le hizo apreciar que la monarquía renunciaba definitivamente al orden liberal y que ese orden, de la mano del regeneracionismo conservador,
podía aún suscitar amplios consensos ciudadanos bajo la fórmula de una república. Si la derecha asumía el republicanismo como punto de partida de una nueva formulación democrática, arrebataría el monopolio de la etiqueta de republicanismo a una izquierda a la que el desprestigio de la corona fortalecía en su propuesta revolucionaria. Decidió, pues, romper con don Alfonso y tuvo el gesto protocolario de decírselo. Según cuentan sus memorias, a mediados de febrero de 1930 le visitó en Palacio y le dijo que venía a despedirse. «¿A dónde te marchas?», le preguntó el rey. «Al campo republicano, señor». La respuesta del monarca no carecía de lógica en aquellos momentos. «Estás loco». Maura era consciente de que su gesto en solitario no bastaba para poner en marcha su proyecto y que, político de escaso relieve hasta ese momento, tampoco podía asumir su liderazgo. Días después anunció: «En cuanto vea a un hombre de prestigio alzar la bandera republicana, me uniré a él». Ese hombre fue el exministro Niceto Alcalá Zamora, dirigente de una pequeña fracción del ala derecha republicana. Era lo que esperaba Miguel Maura, que Alcalá Zamora se proclamase republicano, quien inmediatamente se unió a él para fundar un partido al que llamaron la derecha liberal republicana. Y este es el momento en el que comienza la gran época de Miguel Maura, ese sexenio en el que es una figura política relevante antes de que la guerra civil le sepulte de nuevo en el exilio y en el olvido. Bueno, la derecha liberal republicana formó parte de la coalición republicano-socialista, de la conjunción, participó en la conspiración de 1930 que terminó en el alzamiento de Jaca, y Alcalá Zamora y Miguel Maura fueron sometidos a consejo de guerra y, declarados inocentes, quedaron en libertad. Tras la llegada de la República, la derecha liberal republicana experimentó un rápido crecimiento, tanto de militancia como de organización territorial. Maura estimaba que su iniciativa aportaba cabezas, cita textual, cabezas y figuras suficientes para inspirar confianza a las clases medias conservadoras. Pero el hecho de que la mayor parte de esa afiliación procediera directamente de los recién desaparecidos partidos monárquicos fortaleció los recelos de la izquierda republicana y socialista hacia unos socios de coalición con los que apenas tenía coincidencias doctrinales y programáticas. La consecuencia de ello fue que, pese a formar parte de la coalición de gobierno, la derecha liberal quedó excluida en la mayoría de las provincias de las listas de coalición en las elecciones a Cortes Constituyentes de junio de 1931 y, por lo tanto, tuvo que concurrir en solitario. El resultado fue muy pobre: 22 diputados de un total de 470 en las Cortes. Ello le privó de jugar el papel garante de la moderación que Maura y Alcalá Zamora atribuían a su partido, pensando que tendrían una minoría muy importante en las Cortes que contendría a la izquierda a la hora de elaborar la Constitución, y evidentemente no lo pudieron hacer. Se opusieron todo lo que pudieron y, cuando se aprobó el articulado religioso, anticlerical básicamente, ellos dimitieron en protesta y, lógicamente, quedaron fuera del poder, que quedó íntegramente en manos de la izquierda. Bueno, ello llevó a una crisis interna en el partido y, por lo tanto, a su ruptura. Maura se separó de Alcalá Zamora y fundó su partido conservador republicano en enero de 1932. Durante 2 años, este partido conservador republicano fue una gran esperanza. Maura se convirtió en una figura realmente muy importante en la política española y se pensaba que su partido iba a consolidar una nueva derecha democrática capaz de competir con la izquierda. Pero, como he dicho antes, le ganó la partida José María Gil Robles y su Confederación Española de Derechas Autónomas, que contaban pues con una serie de ventajas, entre ellas un apoyo manifiesto de una Iglesia católica que miraba con recelo al liberalismo en ese momento. En las elecciones de noviembre del año 33, el partido de Maura recibió una votación considerable, 1,5 millones de votos aproximadamente, según el cálculo del historiador Luis Íñigo, pero en un sistema electoral que primaba las coaliciones, sus resultados quedaron en 18 diputados sobre un total de 472, es decir,
un grupo que no tenía la más mínima capacidad de actuar en el Parlamento. Pero es que el partido de Alcalá Zamora, que se llamaba Partido Republicano Progresista, que se había escindido, solo tuvo 3 escaños, es decir, quedó como algo meramente simbólico, y Alcalá Zamora era el presidente de la República. Frente a ellos, la CEDA tenía 115 escaños, era el principal grupo político de las Cortes del segundo bienio, y sus aliados, monárquicos y agrarios, tenían 73. Por lo tanto, a partir de ese momento, la figura de Miguel Maura, su propuesta de derecha conservadora, republicana, la de Alcalá Zamora y su propuesta de derecha liberal progresista republicana, pasaron a un segundo plano, a un plano mínimo, y se fueron difuminando. El partido de Alcalá Zamora colaboró en los gobiernos de coalición del segundo bienio, los gobiernos radicales, y en cambio Maura se mantuvo en una oposición en la que no participaba del poder, pero tampoco podía ejercer la oposición, dada su escasa fuerza parlamentaria. El triunfo del Frente Popular en las elecciones de 1936, de febrero, alejó las últimas esperanzas de la derecha republicana de rectificar el rumbo del régimen. Con 9 diputados en total, progresistas y conservadores, tocaron fondo. En junio de ese año, destituido por las Cortes el presidente Alcalá Zamora, Miguel Maura lanzó su idea de dictadura nacional republicana, una alianza temporal fuera del sistema parlamentario de partidos moderados de izquierda y derecha para marginar a los extremistas y restaurar luego las instituciones democráticas. Pero ya era un hombre fuera de la situación y su propuesta no mereció apoyos significativos en una España que se dirigía a pasos rápidos a la confrontación civil. Finalizo estas reflexiones, fruto de la lectura del sugerente libro de Antonio Canellas, que desde luego les animo fervientemente a leer porque es muy ilustrativo, y lo hago con un modo de resumen de las ideas que he expuesto. Miguel Maura constituye un ejemplo de coherencia política y de fidelidad a unos principios. Político monárquico y luego republicano, gobernante conservador y exiliado antifranquista. Las alternativas de su vida tuvieron como eje la permanencia en la defensa del conservadurismo democrático, en un tiempo en el que esta era una apuesta perdedora. Pero él, quizá más que otros, se esforzó por mantener encendida la llama. Fue, podríamos concluir, un hombre que nació medio siglo después de lo que le hubiera convenido a él y que lo hizo medio siglo antes de lo que nos hubiera convenido a nosotros. Muchas gracias. Señor presidente, vayan por delante mis palabras de agradecimiento por su presencia hoy aquí y también por las afables palabras dedicadas por el señor Zarzalejos y, cómo no, del profesor Julio Gil Pecharromán, gran conocedor y experto en la materia, como ha demostrado una vez más. A los tres, muchas gracias. En primer lugar, ante un personaje del que estudiamos su trayectoria pública, debemos preguntarnos cuáles fueron las motivaciones que despertaron la vocación política de ese personaje, en este caso de Miguel Maura. Es el biografiado el que nos da la respuesta. En primer lugar, la crisis de 1898 en las provincias españolas de ultramar, cuando él contaba tan solo 9 años, y el tránsito de su padre, Antonio Maura, del Partido Liberal a las filas del nuevo conservadurismo liderado por don Francisco Silvela. 2 episodios, en definitiva, relacionados con el declive del régimen de la Restauración y los intentos por regenerarlo. El insulto contra su padre por parte de los hijos de las familias, digamos, acomodadas de la época, sabemos que la familia Maura veraneaba en Santander, entonces esos insultos de los que eran amigos compañeros de juego de Miguel Maura, fue lo que despertó la primera chispa hacia la vocación política. No entendía por qué los que habían sido amigos se convertían ahora en adversarios. Simplemente transmitían la opinión y el parecer de sus mayores, muy críticos con las propuestas y el programa reformista que intentó desarrollar don Antonio Maura como ministro de ultramar, en el gobierno de Sagasta.
Sin embargo, este rechazo de las clases conservadoras no fue obstáculo para que don Antonio iniciara su transición hacia el Partido Conservador. Ya lo apuntó muy bien en su momento el profesor Javier Tusell. En el proyecto reformista de Silvela, Antonio Maura encontró la mejor vía para desplegar su regeneracionismo liberal. Es decir, no es que Maura se hubiera hecho conservador, sino que encontró en el nuevo conservadurismo el cauce para expresar mejor su regeneracionismo liberal. Es en estos postulados liberal-conservadores en los que se educa nuestro biografiado. No estamos, por tanto, ante la herencia ideológica del liberalismo continental de cuño francés, sino ante la tradición liberal de origen anglosajón. Para Miguel Maura, en conformidad con su padre, la naturaleza limitada del poder exigía la correspondiente responsabilidad por parte de quien lo ejerce, adecuándolo, por tanto, a la consecución del bien común. En ese sentido, las leyes, para Miguel Maura, deberían procurar dicho objetivo sin caer en la excesiva normativización, es decir, en la intervención constante por parte de los poderes públicos en la vida social. La ley, según él, debía crear las condiciones precisas para estimular la libertad personal de los individuos, facilitando así el despliegue ordenado de sus capacidades creativas. Esa era la manera de impulsar y mejorar la sociedad, y no otra. El reformismo, por tanto, de Miguel Maura se ajustaba a una línea moderada, que abogaba por una transformación sin quiebras, por tanto, compatibilizando la modernidad con el valor positivo de la tradición. Este pensamiento, que es ajeno a cualquier disquisición filosófica, el propio Maura se consideraba un antiintelectual, por decirlo de algún modo, se escenificó en 1913, con la indisposición, como saben ustedes, de Antonio Maura a turnarse en el poder con los liberales, en quienes el rey Alfonso XIII confió nuevamente el gobierno. Es aquí cuando se inicia la vida política de nuestro protagonista. Miguel Maura, desde el primer minuto, se adhiere al movimiento político que dentro de las filas conservadoras toma a su padre y su programa como referente y guía de acción. A pesar de las arbitrariedades que se imputaron al rey entonces, en la formación del nuevo gobierno, no supuso eso todavía una ruptura con la corona. De hecho, la juventud conservadora que en su mayoría se adhirió al movimiento maurista, estaba un poco por la labor de romper con la monarquía. Si no rompió, fue precisamente por la responsabilidad de Antonio Maura, que supo distinguir entre la persona física del rey y la institución monárquica, sabedor de que era garante de estabilidad y de la unidad del país. Por tanto, hasta muchos años después no se apreciará, no se consumará esta ruptura, como explicaré dentro de un momento. La primera incursión electoral de Miguel Maura como candidato de esta facción liberal conservadora acontece con motivo de los comicios municipales de 1915. Se convierte así en el primer edil maurista en el Ayuntamiento de Madrid. Y ahí establecerá una relación fluida con la minoría socialista, con Francisco Largo Caballero, con Julián Besteiro, sentando las bases de la posterior cooperación en la articulación del gobierno provisional que proclamará la Segunda República. Maura, en esta época, compatibiliza su puesto en la corporación municipal con su puesto en las Cortes, a partir de 1916, elegido diputado maurista por el distrito alicantino de Pego. Destaca un discurso agrio, reivindicativo, propio de una personalidad muy enérgica, y su crítica constante a los candidatos idóneos o datistas del Partido Conservador, que consideraba una continuación más de los errores y defectos del régimen canovista de 1876. Todas estas luchas internas de los grandes partidos dinásticos, como saben, acabarán socavando la utilidad del propio régimen hasta desembocar en el pronunciamiento militar del general Primo de Rivera en 1923. Hasta ese año, Miguel Maura focalizó su tarea parlamentaria en cuestiones eminentemente técnicas. Sin embargo, hay un año clave, que es el año 1917. En ese año
Francisco Cambó propuso la creación de la Asamblea de Parlamentarios, un poco destinada a crear una cámara paralela en el que se trataran cuestiones de auténtica regeneración y reforma política que no abordaba propiamente el Congreso de los Diputados. Miguel Maura intenta participar en esa iniciativa y si no lo hace es porque Antonio Maura prohíbe expresamente a sus seguidores que lo hagan. Para Antonio Maura solo cabía el Congreso de los Diputados, es decir, las cámaras oficialmente y legalmente constituidas y reconocidas por la Constitución de 1876. La reforma debía hacerse dentro de la ley y no extramuros. Y entonces su hijo obedece. Ese año, si se acuerdan, se intenta poner en marcha la huelga revolucionaria, precisamente promovida o impulsada por Largo Caballero y Julián Besteiro, que luego serán encarcelados. Y aquí Miguel Maura expresa claramente su oposición a cualquier episodio revolucionario. Entonces, la necesidad de restablecer el orden y luego, pues, de llegar a acuerdos, pero ante todo evitar la revolución. Y este es un pensamiento coherente, como nos ha dicho el profesor Gil Pecharroman, que se desarrolla a lo largo de toda la vida del personaje. Porque en el año 30, con el intento de rebelión en Jaca, y además que él patrocinaba, como saben, la República, se opone firmemente a que la República sea proclamada por un golpe militar. Se opondrá firmemente a la Revolución de Asturias del 34 y se opondrá al enfrentamiento civil que ya veía venir en el año 36, abordando una serie de fórmulas que luego intentaré explicar. Por tanto, vemos aquí un pensamiento coherente a lo largo de toda su trayectoria. Reformar sí, revolución no. O en todo caso, revolucionar reformando. Como dijo un político más reciente, de la ley a la ley pasando por la ley, no quebrando la ley. Esto confirma, por tanto, esta línea ideológica liberal conservadora y reformista. Miguel Maura decide apartarse de la escena pública en 1922, porque aprecia que el sistema ya es imposible renovarlo. De hecho, se muestra partidario, como también nos ha dicho el profesor, de una solución dictatorial. Pero dictatorial en el sentido clásico o romano del término, es decir, un gobierno autoritario temporalmente limitado, que, digamos, rectifique el rumbo que se ha seguido hasta entonces y, digamos, libre al régimen de las lacras que lleva arrastrando, pero para restaurar el parlamentarismo sincero y no falseado como se venía dando desde los años 80 del siglo XIX. Si Maura, como también su propio padre, apoya la vía autoritaria, es porque los conspiradores le confiesan que van a aplicar el programa regeneracionista de su padre. Y, por tanto, evidentemente, les da su apoyo, como también lo hicieron los socialistas y la mayor parte de la opinión pública. Entendía que con las reformas del general Primo de Rivera se podrían sentar las bases de una democracia moderna. Se necesitaba poner en práctica, por fin, aquel lema que popularizó Joaquín Costa de escuela y despensa, educar a la población dentro de un ámbito en el que se favoreciera el desarrollo económico y social para que luego la gente tuviera capacidad de elegir libremente, pero a conciencia, y no que fuera fácil manipularla pues, por los caciques de turno. Dos factores son los que, digamos, alientan la oposición de Miguel Maura a la dictadura de Primo de Rivera. Por una parte, la prolongación del poder del dictador y, en segundo lugar, por la tergiversación que, según Miguel Maura, había hecho la dictadura con respecto al legado, o al programa, mejor dicho, de Antonio Maura. Así lo interpretó el propio Antonio Maura en 1924, poco antes de morir, y que queda consignada en una carta que envió en su momento. Lo resumiré rápidamente. Decía Antonio Maura que la dictadura era la rampa hacia el socialismo en España. La dictadura arrastraría, según él, a la monarquía, proclamándose una república de apariencias democráticas que terminaría desembocando en una de tipo socialista para concluir en un régimen comunista. Entonces, ante estas advertencias tan serias de Antonio Maura, probablemente frenaron los flirteos
mentales de Miguel a favor de la República. Por tanto, hasta el último momento de la dictadura, Miguel Maura jugó en favor de la monarquía, apostó por la Carta de la Monarquía. ¿Cuáles fueron las razones que le llevaron al campo republicano? Pues, como apuntó el profesor Gil Pecharroman, el intento de institucionalizar el nuevo régimen, pero sobre todo la salida que se pretende dar al régimen por parte del rey. Es decir, nombremos al general Berenguer, intentemos resucitar los partidos del turno, conservadores y liberales, restablezcamos la Constitución de 1876 como si aquí no hubiera pasado nada. Entonces, se da cuenta Maura de que eso no tiene ningún futuro, que la incongruencia del rey es manifiesta y que no tiene, se da cuenta, al menos así lo explica, no tiene recursos para salir del atolladero en el que se habían metido. ¿Qué sentido tiene volver al sistema anterior a la dictadura del 23 cuando han sido esos errores los que nos han llevado a la dictadura? Por tanto, es cuando se lanza al campo republicano. Y se lanza intentando, por decirlo así, enmendar a su propio padre. Es decir, mi padre ha pronosticado que esto nos lleva al comunismo, pues yo haré lo que esté en mi mano para que esto no ocurra y nos quedemos en una república no solo de apariencias democráticas, sino realmente democrática en el sentido moderno del término. Evitar, por tanto, que la república se convierta en un monopolio de la izquierda, como había acontecido con la primera de 1873. Por eso no tarda en adherirse a la propuesta lanzada por Niceto Alcalá Zamora, de una república moderada y liberal. Es cuando se forja aquí su alianza y se constituye la derecha liberal republicana. Desean, por tanto, atraer a los sectores templados del país, que la república, como forma de Estado, abrigue y permita que tanto la izquierda como la derecha pueda gobernar sin mayores cortapisas. Por tanto, existe un empeño por desideologizar la forma de Estado. Impulsar el imperio de la ley, que los gobernantes se sometan a derecho. La constitución de un Senado como Cámara de segunda lectura para moderar justamente el ordenamiento jurídico, y luego la defensa del derecho a la propiedad, de la libertad económica y del Estado aconfesional, es decir, que el Estado no se identifique con ninguna religión y se respete la libertad civil en materia religiosa, pero se respete también en el sentido en que el Estado no coaccione a nadie para profesar una religión, ni tampoco coaccione a nadie para dejar de profesarla. Y luego, finalmente, un reconocimiento a las autonomías regionales y municipales, siempre que tuvieran capacidad de autogestión para ello. Unas propuestas que coinciden bastante con lo acordado en San Sebastián, el famoso Pacto de San Sebastián de 1930, que contemplaba también un Estado integral compatible con la autonomía. Se trataba de no caer, y eso la izquierda lo tenía muy presente, no caer en los errores del cantonalismo de la Primera República, y sobre todo que quedara muy claro el principio de soberanía nacional. Son los ciudadanos, libres e iguales ante la ley, los que deciden qué se hace con el país. Es el todo el que decide sobre las partes y no las partes sobre el todo. De ahí los famosos debates y discusiones en relación con el Estatuto de Autonomía que comentaré brevemente. Se derrumba, por tanto, la monarquía aislada y sin apoyos internos y sobreviene por fin la República. Se constituye el gobierno provisional el 15 de abril del 31 y Maura pasa a dirigir el Departamento de Gobernación. Pasa a ser el responsable del orden público. Para Maura de lo que se trata es de implementar la república que se ha pactado en San Sebastián y no otra. Por tanto, estamos ante dos fases republicanas, la del 14 de abril, que sería la expresión de ese pacto integrador de San Sebastián, acordado por la izquierda y por la derecha, pero luego tenemos la república que es la realidad, no el pacto, sino la realidad, lo que se expresa, lo que se materializa, que es la Constitución del 10 de diciembre del 31. En el ínterin, ganan las elecciones la izquierda. ¿Por qué? Pues como ha apuntado también el profesor Gil Pecharroman, primero, la quema de iglesias y conventos. Claro, la quema de iglesias y conventos, al final lo que provoca es que los conservadores,
digamos, la derecha sociológica se aparte de ese nuevo sistema. La derecha, que en parte lo había recibido pues, con satisfacción, con ilusión en amplios sectores, se dan cuenta de que esto es la reedición de la República de 1873. Luego, el sectarismo que protagonizan algunos grupos de la izquierda, condescendiente con los exaltados, en la quema de conventos me refiero. Y luego la incomprensión de esa derecha que no entiende cómo puede ser que el ministro de la Gobernación, que se dice católico, permita estas cosas, cuando eran los colegas de gobierno los que dificultaban a Maura poner orden donde era necesario. Luego, como se ha dicho también, la expulsión del obispo Mújica y del cardenal, el arresto del cardenal Primado es, digamos, la puntilla. O sea, la derecha sociológica no entiende. Entonces, eso es lo que hace que se aparte. Y en las elecciones del 31 la derecha simplemente se queda en su casa. Por eso la izquierda arrasa en las elecciones y solo la derecha liberal republicana obtiene esos 22 diputados de los que nos han hablado hace un momento. A partir de aquí, la derecha liberal republicana se resquebraja. Existen fuertes desavenencias entre Alcalá Zamora y Miguel Maura, el primero más benevolente hacia la izquierda, hacia la Iglesia, más comprensivo, y también hacia las demandas autonomistas. Pensemos que también en el tema religioso, Miguel Maura propone, piensen ustedes que en el proyecto constitucional la izquierda había propuesto disolver todas las congregaciones religiosas. Y Maura, sabedor de la inquina que tenía la izquierda hacia la Compañía de Jesús, propone que se incluya la famosa orden que tenga el cuarto voto, de obediencia a un poder extranjero, para salvar al resto de congregaciones, reconociéndoles además el derecho de administración de bienes y también el derecho a la enseñanza. Finalmente se llega a este acuerdo, pero ¿cuál fue la sorpresa cuando Maura se encontró que en el último trámite parlamentario ese derecho a la administración de bienes y ese derecho a la enseñanza se habían volatilizado, habían desaparecido? Es decir, la Compañía de Jesús desaparecía de la escena, era proscrita, se reconocían las otras órdenes religiosas, pero sin apenas derechos. Eso es lo que le produce ya el rechazo definitivo hacia esos sectores de la izquierda y le llevará a constituir el Partido Republicano Conservador. Intenta ahí, en el año 32, colaborar con Ortega y Gasset, que si se acuerdan dijo aquello de sobre la República, no era esto, ¿no? Intenta llegar a un acuerdo, no se consigue finalmente. Y lo que realmente propone Maura es enmendar los excesos izquierdistas de la Constitución, que se agravan, piensen ustedes, cuando el intento golpista del general Sanjurjo en Sevilla, en agosto del 32. La izquierda reacciona, pues ahora os vais a enterar, ¿no? Entonces se expropia más tierras en las zonas del sur de España, etc., ¿no? Para Maura existe un tema clave, que es el Estatuto de Autonomía de Cataluña, que se aprobó en plebiscito antes de que se promulgara la Constitución. De esta manera se había incumplido lo acordado en el Pacto de San Sebastián, según refiere el propio Miguel Maura. Es decir, una de las partes, estaba condicionando el todo, la soberanía nacional. Porque claro, esto ya nos viene dado, aprobado y además refrendado en plebiscito. Entonces, Maura se opone firmemente, así como Alcalá Zamora pretende hacer un encaje de bolillos, al final no se consigue. Entonces, para Maura tenía que primar el principio de soberanía nacional. No se podía conceder autonomía sin antes consolidar el nuevo Estado republicano, precisamente como garante de los derechos y libertades de todos los ciudadanos españoles, independientemente de su lugar de residencia. Y quería destacar también otro aspecto clave en el pensamiento de Miguel Maura. Intentó, como os he dicho aquí, patrimonializar o liderar el campo de la derecha. Para ello intenta habilitar una fórmula que yo llamaría, como ha dicho también el profesor Gil Pecharomán, un canovismo a la republicana, constituir dos grandes partidos, una derecha republicana y una izquierda republicana, moderada, respetuosa de las reglas de juego. En la izquierda liderada por Azaña y la derecha, evidentemente, liderada por él. Azaña no se presta a ese juego y finalmente no se logra cristalizar esa operación
que intentará poner en marcha también posteriormente en 1936. Surge la CEDA que es la que se lleva, si me permiten la expresión, el gato al agua. ¿Qué iban a hacer los conservadores, en su mayoría identificados con las convicciones y las creencias de la Iglesia Católica? ¿Apoyar al que creían ministro responsable de la quema de iglesias y conventos? ¿Apoyar al ministro que ha expulsado a Monseñor Mújica y ha también expulsado al cardenal Primado de Toledo? Evidentemente no. Por eso el discurso posibilista de la CEDA es el que acoge esa expresión de la masa conservadora del país. De ahí las malas relaciones iniciales entre Miguel Maura y Gil Robles. Esa actitud combativa hacia el dirigente cedista, evidentemente porque estaban en competición para ganar más votos del centro-derecha, cambia a partir de 1934. ¿Por qué? Primero, Maura critica la excesiva dureza del gobierno radical cedista con respecto a las leyes que habían aprobado el gobierno anterior de Azaña. Sin embargo, la revolución del 34, la famosa revolución de Asturias, marca un antes y un después. Maura, como he dicho antes, apoya que se restablezca rápidamente el orden público. Sin embargo, luego critica a la CEDA por ser demasiado, por decirlo así, enérgica, poco condescendiente hacia la izquierda. En consecuencia, él defiende la política de la mano tendida. ¿Cuándo cambia esa posición? Cuando la izquierda proclama públicamente en sede parlamentaria de que si vuelven al gobierno arrasarán con toda la labor legislativa desarrollada por la derecha, por el gobierno de centro-derecha. Ese es el antes y el después, porque si Maura criticaba que la derecha hiciera eso, también critica que lo haga la izquierda. Y además se da cuenta que, como además demostró Álvarez Tardío en su biografía de Gil Robles, se da cuenta que la CEDA no aprovecha su paso por el gobierno, sobre todo con los episodios revolucionarios, para organizar un golpe de Estado desde el propio gobierno y hacer lo que hiciera Dollfuss en Austria, que aprovecha una revolución, una revuelta socialista para acabar con la oposición izquierdista e implantar un régimen autoritario de tipo corporativista. No lo hace la CEDA. Respeta las reglas del juego republicano, aunque no le guste. Intenta modificar, reformar, pero no dinamita el sistema. Y eso le convence a Maura de que la CEDA es realmente posibilista. Aunque no haya hecho proclama pública, profesión pública de republicanismo, se da cuenta de que se puede contar con ella, sobre todo cuando aprecia la marxistización del Partido Socialista. En las elecciones del 36, de hecho, concurre en coalición con la Unión de Derechas, se presenta con la CEDA, su partido en aquellas provincias donde la CEDA no se coaligó con candidaturas monárquicas, por ser antirrepublicanas, lógicamente. Entonces, a partir de esa fecha, con la polarización de la vida política, Maura intenta resucitar ese proyecto del año 31, es decir, captar a la izquierda moderada, a la izquierda burguesa de Azaña, de Martínez Barrio, para desgajarla, apartarla del Partido Socialista, que era para Maura el gran problema, porque se estaba radicalizando, marxistizando, entrando en un proceso de bolchevización. Y luego apartar por el lado de la derecha a los monárquicos antirrepublicanos que pretendían establecer en España un régimen autoritario y corporativista como en el Portugal de Salazar o en la Austria de Dollfuss. Tampoco lo consigue. Y de hecho, antes de que estalle la guerra, propone en las páginas del diario Sol el recurso de nuevo a la dictadura, como lo propuso en el año 23. Pero en este caso una república colegial, formada por esa izquierda burguesa y esa derecha republicana, en un gobierno de concentración en el que se compartiera el poder. ¿Para qué? Para salvar los muebles de la república, aunque parezca una paradoja, para salvar justamente los basamentos democráticos y el Estado de Derecho que, en cierta manera, pues también aleteaba en esa forma de Estado. No lo consigue, finalmente estalla la guerra civil y huye de España. Se exilia en Francia con el apoyo
de Indalecio Prieto, que fue el que le facilitó el avión para que la familia pudiera desplazarse a Francia. Ahí estuvo hasta el año 53. En el año 45, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, intenta llegar a acuerdos con la izquierda republicana en el exilio y con la monarquía de don Juan de Borbón para restablecer en España la democracia bajo la monarquía, eso sí, siempre sometiendo la forma de Estado a referéndum, pero no se consigue. Los aliados no apoyan esa medida y luego en el año 47, como saben, se promulga la ley de sucesión a la jefatura del Estado que consolida la magistratura vitalicia del general Franco y entiende que el nuevo régimen se ha consolidado y que no hay nada que hacer. Regresará en España en el 53 sin dedicarse a la vida política, simplemente dejará su testamento político en la primera edición de sus memorias a quien fuera sucesor de Franco, que preveía que sería una monarquía que entendió al final de su vida que era la única capaz de poder reconciliar a los españoles, tanto de izquierda y derecha, en un régimen democrático moderno. Por mi parte nada más, simplemente animarles a, como han dicho mis antecesores en la exposición, a que compren el libro, porque yo soy como don Francisco Umbral, he venido aquí a hablar de mi libro. Muchísimas gracias. Y muchas gracias por asistir a este acto de presentación de la biografía sobre Miguel Maura, que, como se ha dicho, pues es la 10ª biografía de la colección que está publicando la Fundación FAES y que es de los políticos liberal conservadores de la Segunda República, pues la tercera. Ha sido don Niceto Alcalá Zamora, don José María Gil Robles, ahora Miguel Maura y falta Alejandro Lerroux, biografía que también promete ser muy interesante. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. Y yo quiero simplemente hacer alguna consideración sobre Maura y sus consecuencias. Porque a nuestro protagonista del día de hoy, Miguel Maura, le preocupaban mucho 3 cosas independientemente de la forma de gobierno, o sea, más allá de la República o de la monarquía. Le preocupaba, en primer lugar, la necesaria estabilidad política basada en un amplio apoyo, es decir, en un amplio consenso al sistema por parte de la ciudadanía y de las élites. Es decir, él buscó en su momento una república de todos y para todos. Y como se ha dicho, eso necesitaba, en gran medida, una izquierda nacional y una derecha nacional, cosa que precisamente no existió. En segundo lugar, el imperio de la ley, esencial a la hora de edificar un régimen de libertades. Conviene decir hoy también que sin respeto a la ley no hay libertades, ni democracia, ni orden, ni convivencia posible y que nadie puede estar por encima de la ley. Y en tercer lugar, la división de poderes, sin la cual ningún Estado que se diga liberal puede funcionar y cuyo mantenimiento, separación de poderes, es esencial para garantizar una eficaz institucionalización que es la mejor base de una sociedad segura, de una sociedad solvente y en el mundo actual, como en el anterior, pero especialmente en el mundo actual, de una sociedad más competitiva. La institucionalización sigue siendo el factor competitivo más importante en el mundo de hoy y la falta de institucionalidad el mayor problema que tienen muchos países en el mundo de hoy. En la época de Miguel Maura, desafortunadamente, ninguna de esas 3 características pudieron consolidarse. La Segunda República se configuró como un periodo inestable, marcado por la polarización política, por la violencia y por la exclusión. Algunos de los personajes aquí citados son muy representativos de ellos. Algunos creían que la República era suya y de sus amigos, y que eso justificaba excluir a media España de lo que significaba una hipotética participación en el gobierno republicano, hasta el punto de que ganando las elecciones y siendo el partido mayoritario, hay momentos en que la derecha no puede gobernar en el tiempo de la República, porque estaba basada desde su fundación exactamente en la exclusión. Además de eso, la división de poderes brilló por su ausencia y motivó tendencias autoritarias que provocaron un proceso de concentración y descentralización del poder en el órgano ejecutivo. La conclusión todos la conocemos. Tanto la división de poderes como el imperio de la ley se diluyeron en la historia
y en la violencia política, en uno y otro sentido. Y eso fue la nota predominante de uno de los periodos más sombríos de la historia de España. El golpe de Estado del año 34, que conviene recordar hoy precisamente, el golpe de Estado de octubre del 34, llevado a cabo por los partidos de izquierdas, con el apoyo nacionalista, especialmente en Cataluña, que la Generalidad de Cataluña en el año 34 se sublevó contra el gobierno de la República, que tuvo que enviar las Fuerzas Armadas para sofocar la rebelión, es una buena muestra de todo lo anterior. Y permítame decir coloquialmente que justamente antes de entrar en esta sala comentábamos con los autores, con el profesor Gil Picharromán, con el autor, con el profesor Gil Picharromán, con Javier Zarzalejos, que si uno se asoma hoy a los discursos en las Cortes de la República sobre el Estatuto de Cataluña o sobre los sucesos del 34 de Miguel Maura, pues parece que está leyendo algo de hoy, parece que está leyendo algo actual. Y está leyendo algo actual y de hoy porque exactamente está pasando lo mismo hoy que lo que pasó en el año 34 y en los años de crisis de los años 30. Conviene no olvidarlo esto, pero es muy significativo acercarse a esos discursos sin darse cuenta o dándose cuenta de la extraordinaria similitud de las situaciones. Pues bien, después de todo esto y sin embargo, la década de los 70 abrió un nuevo periodo de nuestra historia y una valiente y atrevida generación de compatriotas, a la que me he referido hace unos días, pues modificaron el destino de España. Digamos, interpretaron correctamente su destino histórico y supieron hacerlo. La democracia que entre todos los españoles edificamos en el año 78 aprendió de los errores del programa republicano. Y por eso uno de sus pactos fundamentales fue mirar hacia el futuro y no mirar hacia atrás. Propuso una reforma de la estructura territorial del Estado y por eso uno de sus pactos fundamentales fue reconocer la pluralidad constitutiva de España a cambio de la lealtad a la nación española. Y precisamente por esas dos circunstancias, la situación de España no es políticamente la mejor de las posibles, porque esos dos pactos esenciales han entrado radicalmente o esencialmente en crisis. Pero ellos se comprometieron activamente con la protección del sistema de derechos y libertades de las personas. Se promovió la defensa, siempre con imperfecciones, porque los liberales sabemos que lo perfecto es enemigo de lo bueno, del respeto de la ley y la división de poderes. Y sobre todo, se inició una historia bien diferente, no de exclusión, sino exactamente de lo contrario, de integración de todos y de integración al máximo, con una generosidad histórica que desde el punto de vista político y desde el punto de vista historiográfico todavía hoy impresiona reconocerla. Por eso yo no entiendo muy bien que se pongan en cuestión esencialmente los pilares del éxito histórico de España desde la transición. Pero tampoco entiendo muy bien, o me cuesta trabajo entender, que no sean las viejas generaciones combatientes de la guerra civil, que no sean los sucesores de las viejas, sino los nietos de aquellos, que no vivieron ni la guerra ni la posguerra, los que propongan justamente el retorno a aquel periodo de exclusión y de enfrentamientos y de falta o de imposibilidad de una coexistencia pacífica en España. Todo lo que he dicho anteriormente relativo a la transición hizo que fuese una de las más exitosas de la llamada tercera ola de democratización. En política comparada, son muchos los especialistas que utilizan nuestra transición democrática como un modelo de éxito. Y los que hemos tenido responsabilidad de gobierno, responsabilidades además de eso políticas, y hemos explicado y hemos viajado por el mundo explicando el éxito de la transición española, lo sabemos muy bien, que se ha utilizado como modelo de éxito, como un estudio del caso del que otras democracias pueden y deben aprender. Y en cierto sentido el éxito se explica por las cuestiones a las que nuestro autor, al que felicito por esta excelente obra, y también decía y atribuía a Miguel Maura.
porque Maura les daba extrema importancia. El consenso entre élites sobre una agenda del país, un consenso sobre la forma política, la protección de las libertades básicas y la defensa de España siendo consciente de la pluralidad existente en el interior de la nación. Y tenemos que repetirlo para que quede claro en estos tiempos de incertidumbre, incluso en estos tiempos de secesión. Esa tarea que se llevó a cabo en el año 78 fue un verdadero éxito. La misma contribuyó a uno de los periodos más dorados, si se quiere, magníficos de la historia de nuestro país, abriendo una enorme cantidad de oportunidades para un gran número de personas, para millones de personas. Da igual qué índice internacional tomemos como punto de partida. Cuando escuchamos algo sobre la calidad de la democracia española, cuando escuchamos denigrar la historia de la nación española, cuando escuchamos denigrar la historia reciente de España, o cuando escuchamos llamadas a la ruptura del orden constitucional en el que está basada nuestra convivencia, o cuando hablan de nuestra calidad democrática, podemos coger el indicador que queramos. Permítame darles algunos ejemplos. Podemos ver el indicador de The Times sobre calidad democrática. España se encuentra en la posición 19ª en el mundo. O el generado en Austria por la Global Democracy Ranking. España se encuentra en la posición 19ª en el mundo. O el informe del Freedom House, en el cual España obtiene 94 puntos sobre 100. O una nota más que aceptable, logrando la máxima puntuación en cuestiones como protección de las libertades civiles, derechos políticos y el indicador de protección de la libertad. Debemos estar profundamente orgullosos de nuestra democracia, de lo que la misma ha conseguido y del futuro que tiene el proyecto iniciado en 1978. Y debemos estar muy orgullosos de ellos y también de la calidad democrática que eso ha manifestado, muy por encima de cualquier actitud sediciosa, de cualquier chantaje cotidiano o de cualquier condicionamiento políticamente inaceptable. Pues bien, yo quiero decir también que hay muchas formas de mirar al pasado. Al pasado se puede mirar con nostalgia, con ira, con decepción o con impulsos de revancha. Esas son algunas de esas formas y creo que todas ellas son desaconsejables. Creo que tenemos que evitarlas porque lo frecuente ha sido que el recuerdo del pasado ha roto nuestras posibilidades de futuro. Hoy los españoles, en cambio, podemos mirar al pasado sin correr ese riesgo. Todo lo contrario. Lo que es relativamente nuevo es que ahora podemos mirar al pasado sin sentir que nos asomamos a un abismo moral de violencia y de exclusión. Porque el pasado que contemplamos es, en líneas generales, un pasado fértil, de reconciliación y de pacto de convivencia, y de las mejores horas, probablemente, o de unas de las mejores horas de la nación española. A partir de una obra política hecha para durar, hecha para que las generaciones siguientes no tuvieran que hacerla ellas mismas. Y hay que decirlo otra vez, y lo repetí hace algunos días, la generación y los líderes políticos responsables de la transición que cumplieron con su deber no hicieron y no promovieron la Constitución para esa generación, la promovieron para las generaciones que les sucedían. Y justamente esa herencia, esa sucesión es una de las más importantes grandezas que tiene la historia de la transición en España. Por eso digo que también sorprende, mirando hacia atrás y mirando al pasado, o a lo peor, no sorprende tanto, las pretensiones de imponer, como se dice ahora, una narrativa única sobre la historia de nuestro país, desde la puesta en cuestión del consenso que produjo nuestra transición a la democracia. Y yo creo que el adanismo tiene que tener sus límites y que así, con claridad, con sencilla claridad, hay que hacérselo saber a todos los que creen inaugurar la historia todos los días, a todos los que no se han dado cuenta o no saben que la rueda está inventada y que el Mediterráneo ya fue descubierto. Nunca
En mi opinión, nunca hubo tan pocos motivos para que algunos se crean tanto. No ha habido silencio sobre la tragedia que sufrieron los españoles hace menos de un siglo. No hay olvido de lo que supuso. Incluso yo puedo decir que en mi gobierno se establecieron y se aprobaron normas muy importantes de reparación a las víctimas del régimen de Franco durante el régimen y durante la Guerra Civil. Todo lo contrario, como digo, la transición se hizo desde un recuerdo muy vivo de lo que no debía volver a ocurrir en España nunca más. Y por eso se hizo una constitución de consenso. Y por eso se canceló la política de exclusión del adversario. Y por eso quisimos que quienes quisieran competir políticamente pudieran pronunciar sus discursos en España en vez de lamentarse y lloriquear desde un supuesto exilio. La instrumentalización de la historia como elemento de confrontación no solo es peligrosa, sino que además puede abrir una fractura en la sociedad que acabe destruyéndolo todo lo que como país y como nación hemos conseguido hasta el momento. Y no hay que olvidar que uno de los puntos más importantes de la situación estratégica y geoestratégica y política del mundo de hoy es justamente la vuelta a problemas antiguos que creíamos superados y no lo han sido, y que tuvieron enorme vigencia justamente en los años 30 del siglo pasado. El renacimiento del nacionalismo, de los conflictos fronterizos, de las ambiciones territoriales, del enconamiento en las luchas civiles, del derrumbamiento de los partidos centrales y nacionales en los países, es una señal muy peligrosa de lo que estamos viviendo en este momento y de lo cual deberíamos tomar buena nota, especialmente los que creen que pueden descubrir la rueda todos los días o los que no le dan importancia porque piensan que el progreso es simplemente mecánico y no hay que ganarlo. La democracia liberal española no puede permitirse leyes de imposición ideológica contra la sociedad abierta, plural y libre. No puede permitirse comisiones de supuesta verdad contra el trabajo libre de los investigadores. Eso que se pretende ahora con la reforma de la Ley de Memoria Histórica, que en sí mismo es un disparate, que es todavía un disparate todavía mayor, que establece qué es lo que el historiador tiene que creer o no creer con independencia de lo que el historiador haga, y por supuesto del historiador abajo, todos los demás, todos nosotros incluidos. Pues yo digo que eso no se puede hacer y no se puede limitar la libertad para investigar, la libertad para asociarse, la libertad para expresarse en los términos que se consideren convenientes. Tenemos la responsabilidad y la obligación de proteger nuestro sistema de derechos y libertades. Haciéndolo, defenderemos también nuestra Constitución, que es esa, precisamente, como expresión de nuestra convivencia, que quieren, para volver atrás, que quieren derribar los defensores del proyecto de memoria histórica. Y quiero terminar muy sencillamente haciendo un recordatorio. Entre mis inspiradores políticos más importantes, más relevantes, las personas que guardo yo una admiración histórica profunda, no es Miguel Maura, precisamente, es su padre, Antonio Maura, uno de los políticos más formidables que ha habido en España, sin duda, en los últimos siglos, y cuyo no triunfo, no iba a decir su fracaso, porque Antonio Maura no fracasó, a Antonio Maura le hicieron fracasar, que es completamente distinto. Y la responsabilidad no está en él, sino en quienes le hicieron fracasar. Aquello supuso una gran tragedia para España, porque de esa situación de don Antonio Maura se deriva todo lo que ocurre, en mi opinión, después. Miguel Maura intenta una tarea ya imposible después de la proclamación de la República, porque la República está basada en otra cosa distinta en la que creía Miguel Maura. Y es en la exclusión, es en el sectarismo, es en la revancha y es en donde no se puede ni se debe volver de ninguna manera. Simplemente quiero decir que no hay nada garantizado, pero que no debe haber en ningún caso vuelta atrás. El pasado no está para que ninguna comisión lo dicte, ni mucho menos lo invente, ni lo tergiverse,
ni lo recree o se divierta con ello. El pasado está para aprender de él y para no cometer errores, y sobre todo para impulsarnos a un futuro que está abierto y que puede ser muy prometedor para una España si hacemos de ella una gran nación de ciudadanos libres e iguales. Muchas gracias a todos por su presencia. Bien, pues con las palabras del presidente de la Fundación damos por concluido este acto de presentación. Muchas gracias a todos.